los ingenios. Don Félix Lope de Vega y Carpio en el siglo de oro español ya lo había dicho. ¿Cómo compones? Leyendo, y de lo leído, imitando. Él tiene una quintilla ahí que le resume a usted cómo debe usted aprender a leer y escribir. Y entonces, después de que ya uno ha pasado esa, entra a la última fase, y es la fase más bonita, y es comenzar a buscar ser, sobre todo, claro, breve, conciso. Uno no necesita adornar tanto las cosas, porque si usted le pone un lenguaje grandilocuente, termina embobando al pobre lector, y el lector termina muy aburrido porque dice, esto no se entiende. Entonces, las cosas entre más sencillas se digan, es mucho más fácil de que el lector las capte. Y los grandes escritores son aquellos que han escrito con sencillez. Los grandilocuentes realmente se acepta una que otra página, pero ya la gente después dice, no, dejémoslo ahí quietecito porque ese libro no lo entiende nadie. Tenemos un ejemplo clásico, por ejemplo, Heráclito. Sus contemporáneos lo llamaban el oscuro. Y uno se queda con Heráclito. Escasamente la única frase que uno recuerda bien es nadie se baña en el mismo río dos veces, porque en el río en que se bañó en la mañana no será en el mismo río en que se baña en la tarde. Y dice uno, listo, Heráclito, el devenir, con esto me quedo. O leer a Guillermo Federico Hegel, La fenomenología del espíritu. Ese es un libro también que uno dice, no, pero qué libraco este. Comienza uno a leerlo ya después de unos cuantos años, porque dice, oiga, ¿por qué no voy a ser capaz de entender a este individuo? Pero uno se lee a un autor como Descartes. Descartes es un hombre que por eso lo llamamos padre de la filosofía moderna, porque él comienza las cosas a contarla desde una manera muy personal. Su discurso del método, publicado en 1637 en lengua francesa, comienza con aquellas palabras: hallábame yo en una guerra que aún no ha terminado. Y entonces uno dice, ya sé cuál es la guerra, y uno mira el año en que aparece 1637. Dice, claro, la guerra de los 30 años, que inició en 1618 y acabó en 1648 en Europa. Entonces dice uno, esa es la que yo debo tener en cuenta. Entonces, la forma de escribir sencilla va a permitir que usted tenga mayor éxito que si se complica la vida. Cuente una historia de la manera más sencilla. Tolstoy es un maestro en contar historias sencillas. Por ejemplo, me encanta ese cuento de el hombre que era muy feliz y que el rey se estaba muriendo, y le dicen al rey, la única forma de poderle curar y de salvarle su vida es que usted se ponga la camisa del hombre feliz. Y comienzan todos a buscar al hombre feliz, y por allá, después de tantas búsquedas, lo encuentran en un bosque, que el hombre cantaba y alababa a Dios y alababa a la naturaleza, y dijeron, ese es el hombre feliz. Entonces vaya, el capitán que va en la búsqueda del hombre feliz ordena a sus soldados, vaya, tráiganmelo a ver, y traigan su camisa para llevársela al rey, que lo vamos a salvar. Y qué fortuna la del hombre feliz. Cuando lo cogen a él, no se lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente no tenía camisa. Él no tenía camisa, pero era muy feliz. Exacto. Pienso, luego existo, Descartes, ¿no? Sí, señor. Cogito ergo sum en lengua latina. En lengua latina. Entonces, leer, imitar un poco. Sí, ahí vamos bien. Ahí hay que imitar. Y escribir en forma sencilla. Sencilla y clara. Siempre, bueno, yo lo utilizo acá en el proceso de lectoescritura, que digo, pues, ¿cómo van a aprender a leer? Pues leyendo. ¿Y cómo van a aprender a escribir? Pues escribiendo. Entonces volvemos a lo mismo, la práctica, y esa es una manera. ¿Qué emociones brotan, Efraín, cuando te pones a escribir? Bueno, la primera emoción que brota es la de desconcierto, a veces el desencanto, cuando uno está frente a la hoja de papel, y usted que ha hecho la misma terapia tal vez lo ha sentido, la hoja de papel asusta, es el síndrome del papel en blanco. Uno dice, bueno, ¿y ahora con qué lo lleno? Y arranca uno y lo piensa, pero hay días en que las cosas fluyen rápidamente. Como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, en 15 días logró sacar su famoso Elogio de la Locura. Pero eso, no todos somos Erasmo de Rotterdam, para sacar en 15 días un libro. Hay personas que demoran muchos años escribiendo el libro, pero
porque es un proceso totalmente diferente. Uno no podría decir exactamente, hay una técnica especial para escribir. Yo creo que cada uno de nosotros va haciendo su propia técnica y de eso es que va quedando. La primera emoción es esa entonces, la de desencanto y a veces como que uno no sabe qué hacer, pero la mejor de todas es cuando uno logra terminar allá, cuando uno dice punto final, este cuento quedó bien hecho, este poema quedó bien hecho, este aforismo va a ser digno de aplaudirse. Entonces uno dice, oiga, lo conseguí. Y eso es maravilloso cuando uno llega a ese estadio, porque llena uno el corazón de gozo. A mí me sucedía primero con los ejercicios de álgebra de don Aurelio Baldor. Uno dejaba en ese ejercicio y uno dele y dele toda la noche y no era capaz, y de pronto en un momentico de inspiración, ¡pum!, lograba uno dar con la respuesta y lograba comprender al fin el problema. Y esa era una felicidad tan grande que uno saltaba y se pegaba contra el techo. Sí, tan grande. Que eso no. Y lo mismo pasa en literatura. Uno dice, hombre, esto quedó tan bien escrito que vale la pena. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya no salto para pegarme contra el techo, sino que lo lanzo a la red, lo mando ahí para que alguien lo lea. De pronto le digo, Beto, ve, acabo de escribirme esto y hemos compartido eso. Y acabo de escribirme, ¿cómo le parece? Es usted el primero en leerlo. Sí, se agradece. Tengo que presumir eso sí se presume, que más de uno de tus textos has tenido la confianza de compartírmelo y casi me dices, lo acabo de terminar, te lo comparto, y pues imagínate cómo me siento con ser tan afortunado de ser, digamos, el primer lector después de ti de eso que haces. Sé que eres un hombre muy disciplinado, que te despiertas muy temprano, de madrugada, decimos acá en México, 5 o 6 de la mañana empiezan tus días. Gracias a esa disciplina que tienes, has logrado mucho de tus éxitos. Me gustaría que nos platicaras cuántos libros tienes y cómo los pueden encontrar, o a través de qué plataformas o redes pueden encontrar tus textos, Efraín. Bueno, yo puedo decirles que hoy por hoy lo mejor es que los busquen en Amazon. En Amazon están prácticamente todos los libros míos, porque esto de la pandemia nos dejó bien claro que era mejor ofrecerlos de esa forma, no como lo veníamos haciendo anteriormente, donde uno tenía que ir muchas veces a golpear. Yo lo hice muchas veces, ir a decirle, profesor, don Beto Mendiola, usted que es profesor, léase esta obra, mire a ver si la sugiere a sus estudiantes, dígale a los padres de familia, colabóreme. Entonces, ¿qué hace uno ahora? Uno llega y lo lleva y dicen que en Amazon llega todo el mundo y cuelga ya, pero yo siempre digo una de las cosas, la calidad se impone. Y la calidad se impone y la calidad termina abriéndose paso entre una montaña de libros. No todo el mundo puede decir que ha corrido con la misma suerte. Y yo veo que hay mucho bestseller que lamentablemente apareció, pero hoy ya no subsiste. En cambio, hay obras que no fueron tan bestseller y sin embargo se mantienen hoy por hoy. Hablo un caso muy cercano, La Metamorfosis de Franz Kafka. En su momento fue un libro que no tuvo mucha acogida, pero poco a poco se fue abriendo paso a paso y hoy por hoy nadie puede dudar de que constituye una de las obras pilares de la literatura universal. Es más, su mismo autor no la valoraba tanto, pues le dijo a su amigo, queme todo eso, que eso no sirve para nada, pero el amigo dijo, no, ¿cómo lo vamos a quemar? Y no le hizo caso a su última voluntad, que era destruir todo el material que él nos dejaba. Y más bien dijo, no, esto es una obra, porque él se puso a leer y dijo, no, esto debe ser conocido por el mundo. Sería un gran pecado contra la literatura quemar la obra de Franz Kafka. Entonces lo que hizo su amigo fue ponerse a editar y a publicar, porque eso era maravilloso. Y así hay que hacer, así tenemos que hacer, hay que ponerlos hoy a la gente que realmente le gusta. La gente entra y hoy por hoy en Amazon es muy fácil, con un clic usted ya tiene un libro de Efraín Gutiérrez.
Exactamente. Entonces, así te encuentran en Amazon, Efraín Gutiérrez Zambrano, ahí están tus libros. Y ahí encuentran las obras con un clic, ahí ponen Efraín Gutiérrez Zambrano y ahí le aparece la biblioteca mía para que escojan. Hay libros de poesía, hay novelas, hay ensayo, una obra como Reflexiones para un buen día, por ejemplo, ya está en 4ª edición. Alquimia del amor está en 3ª edición, ese es un libro de poemas. El Molino de Fuego está en 2ª edición, Secretos de los Triunfadores está en 4ª edición. Entonces, yo digo, creo que, por ejemplo, mis estudiantes, uno de los libros preferidos, incluso por muchos profesores, ha sido Secretos de los Triunfadores, porque en ese libro la gente dice, hay cosas que vale la pena transmitir a los estudiantes. Hace poco recibí de Barcelona, de un profesor que reside allá, una felicitación y mi